La reina de la oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro sexto. Capítulo 9. Victoria. Deja que te ayude a subir, ofreció Taz. Creo que... No, espera. Gritó Flint. Pero era demasiado tarde. El enérgico Kender ya había agarrado la bota del enano y, al izarle, lo arrojó de cabeza contra el musculoso cuerpo del joven dragón broncíneo. Agitando las manos a la desesperada, Flint logró sujetarse al arnés que ceñía el cuello del animal y quedar suspendido, mecido en su desequilibrio como un saco atado a un gancho. ¿Puede saberse qué haces dando vueltas de ese modo?, preguntó Taz, alzando la vista. No. Es momento para juegos. Yo te empujaré. No, suelta. Rugió el enano al tiempo que propinaba un puntapié a la mano de Tazleov. Te ordeno que te apartes. Muy bien, monta tú solo si quieres, respondió dolido Taz, y retrocedió. Resoplando y con el rostro encarnado, Flint se dejó caer al suelo. Me encaramaré al dragón cuando llegue el momento sin tu ayuda. Vociferó con una mirada furibunda. Será mejor que te apresures, replicó el Kender con frialdad. Todos los demás están ya sobre las sillas. El enano observó unos instantes al enorme dragón broncíneo y, testarudo, cruzó los brazos sobre el pecho. Debo pensar bien la jugada. Vamos, Flint. Lo único que haces es perder tiempo, y yo quiero volar. Termina de una vez. Le imprecó. Claro que siempre puedo partir en solitario. No harás tal cosa, replicó el enano enfurecido. Ahora que al fin la guerra parece haber dado un giro favorable, no se puede mandar a la batalla a un Kender montado en un dragón. Sería una hecatombe, tan desastrosa como si entregásemos al enemigo las llaves de la ciudad. Lorane dijo que solo te permitiría volar si lo hacías en mi compañía. Entonces monta. Temo que cuando lleguemos haya terminado la guerra. Seré abuelo antes de que decidas moverte. Abuelo tú. Se burló Flint estudiando de nuevo al corpulento animal, que parecía mirarle con expresión hostil, o al menos, así lo imaginó. El día en que tú seas abuelo me arrancaré la barba. Kirsa, el dragón, los observaba a ambos con divertida impaciencia. Joven e impulsivo. Aunque la edad se contaba de un modo harto peculiar en KRYNN, el animal estaba de acuerdo con él. Kender en que había llegado la hora de volar, la hora de luchar. Había sido uno de los primeros en acudir a la llamada hecha a todos los dragones de oro y plata, de bronce y de cobre. El fuego de la batalla ardía con virulencia en sus entrañas. A pesar de su juventud, Kirsa profesaba un gran respeto a los ancianos del mundo. Sobrepasaba ampliamente en años al enano, y, sin embargo, lo veía como una criatura de larga y fructífera vida, como uno de aquellos mayores a los que reverenciaba. Sea como fuere, en aquel instante pensó que si no hacía algo al respecto se cumpliría la predicción del Kender y no llegaría a tiempo para intervenir en la pugna. Discúlpame, respetable señor, dijo con un suspiro, cuidando de utilizar los términos adecuados. ¿Hay algún modo en que pueda prestarte mi auxilio? Sobresaltado, Flint dio media vuelta para comprobar quién le dirigía tan corteses palabras. El dragón inclinó entonces su descomunal cabeza e insistió, esta vez en lengua enanil. Honorable y respetado señor. Flint retrocedió, tan anonadado que tropezó contra Tazleov y lo arrastró al suelo en un revoltijo de cuerpos. El dragón broncíneo estiró su cabeza y, haciendo con suavidad los ropajes de ambos entre sus impresionantes colmillos, los incorporó como si fueran cachorros de gato recién nacidos. No sé, balbuceó Flint, sin poder evitar el rubor ante la manera en que le había abordado el animal. Se sentía tan incómodo como complacido. Podrías, o quizá no. Recuperó su dignidad. Estaba decidido a no delatar su sobrecogimiento. Puedes imaginar que no es nuevo para mí volar a lomos de un dragón. Lo que ocurre es que, verás, lo que sucede es que nunca antes habías cabalgado sobre estas criaturas. Desmintió Taz encolerizado, y además, ¡ay! Flint había dado un puñetazo en las costillas de su compañero.
Últimamente he tenido asuntos más importantes en que pensar, debo admitirlo, y necesito un poco de tiempo para acostumbrarme. Por supuesto, señor, dijo Kirsa sin un asomo de sonrisa. Puedo llamarte Flint. Puedes, accedió condescendiente. Me llamo Tasleof Buenerfold, se presentó el Kender, estirando su pequeña mano. Flint. Nunca viajas sin mí. Oh, me temo que no tienes un miembro adecuado para estrechar el mío. No. Importa. ¿Cuál es tu nombre? Para los mortales mi apelativo es Ígneo Resplandor, anunció el dragón con una nueva reverencia. Y ahora, respetable Flint, podrías ordenar a tu escudero Kender. Escudero. Repitió Tas ofendido. Pero el animal lo ignoró. Te ruego que hagas montar a tu escudero, y yo le ayudaré a ajustar la silla y la lanza. Flint se acarició pensativo la barba antes de dirigirse al atónito y boquiabierto Tas con un gesto grandilocuente. Vamos, escudero, haz lo que se te ha dicho. Yo, nosotros. Tartamudeó el Kender. Pero no terminó la frase que se disponía a pronunciar, porque el dragón ya lo había alzado en el aire. Con los dientes apretados contra su zamarra, Kirsa lo mantuvo en suspenso y al fin lo depositó sobre la silla que tenía atada a su broncíneo cuerpo. Tan encantado estaba Tas por hallarse a lomos del dragón que guardó silencio, respondiendo así al propósito del animal. Y ahora, Tasleof Buenerfold, escúchame atentamente, le instó Ígneo Resplandor. Intentabas izar a tu señor desde detrás, cuando la posición correcta es la que has adoptado ahora. La montura metálica de la lanza debe estar delante y a la derecha del jinete, bien apalancada frente a las articulaciones de mi ala y por encima de mi hombro. ¿Has comprendido? Sí. Exclamó Tas muy excitado. El escudo que ves en el suelo os protegerá del aliento de los dragones enemigos, o al menos de la mayor parte. No puedo creerlo, protestó el enano, cruzando de nuevo los brazos en terca actitud. ¿Qué significa, la mayor parte? ¿Y cómo voy a arreglármelas para volar y sostener al mismo tiempo una lanza y un escudo, por no mencionar el hecho de que este maldito artefacto es más grande que él? Kender y yo juntos. Creía que eras un consumado jinete de dragones, respetable Flint, se burló Tas. El rostro del enano se encendió de ira. Empezó a lanzar improperios, pero Kirsa lo interrumpió con su hábil diplomacia. Es probable que el honorable Flint no esté acostumbrado a este nuevo modelo, escudero Buenerfold. La pelta se encaja en la lanza, y esta a su vez debe introducirse en el agujero diseñado para recibirla. De ese modo el arma descansa sobre la silla y se desliza de un lado a otro según convenga. Cuando os ataquen, no tenéis más que atrincheraros tras ella. Pásame el escudo, honorable Flint. Ordenó, más que solicitó, el Kender. Gruñendo, el enano se acercó al lugar donde yacía el enorme pertrecho. Aunque con cierta dificultad a causa de su peso, logró levantarlo del suelo e izarlo por el costado del dragón para, con ayuda del animal, entregárselo al Kender, que no tardó en ajustarlo siguiendo las indicaciones de su broncíneo amigo. Le tocaba ahora el turno a la lanza dragonlance. También con esfuerzo, Flint la arrastró hasta los pies de su compañero y le tendió la punta. Tas la agarró y, después de perder casi el equilibrio y salir despedido de su montura, la introdujo en el agujero del escudo. Cuando el eje quedó bien insertado, la lanza se equilibró y empezó a mecerse con ligereza y facilidad guiada por la diminuta mano del Kender. «Es fantástico», exclamó Tas mientras seguía experimentando. Golpe seco y cae un dragón. Revés, y otro derribado. Incluso se puso en pie sobre el lomo del animal, tan bien afianzado como el arma misma. «Vamos, Flint, apresúrate. Los cabecillas vuelven para dar la orden de partir. Veo a Lorane a la grupa de un gigantesco dragón plateado con rumbo hacia nosotros. Está pasando. Revista a las filas, y no tardará ni un minuto en dar la señal. Deprisa, Flint». Tas empezó a dar saltos de excitación. «En primer lugar, respetable señor», lo instruyó Kirsa, «debes cubrirte con la chaqueta acolchada. Eso es, perfecto. Ensarta la tira de nuevo en la hebilla». «No, esta no, la que, ahora has acertado. Te pareces a un mamut lanudo que vi una vez», se mofó el Kender al contemplar su abultada figura.
¿Te he contado alguna vez la historia? Los diablos te confundan. Rugió el enano casi incapaz de andar, embutido como estaba en aquella prenda forrada de piel. No es momento para escuchar uno de tus ridículos relatos. Incrustando la punta de su nariz en el hocico del dragón, exclamó, muy bien, animal, explícame. Ahora cómo monto. Y no te atrevas a rozarme siquiera con uno de tus colmillos. Por supuesto que no, señor, dijo Kirsa en una actitud de hondo respeto. Inclinando la cabeza, el dragón extendió una de sus alas de bronce sobre el suelo. Eso ya me gusta más, declaró el hombrecillo antes de lanzar una mirada satisfecha al atónito Kender, atusándose la barba con gesto engreído. Empezó a caminar muy erguido por el ala de ígneo resplandor para ocupar su lugar, ensoberbecido, en la parte delantera de la silla, y se abrochó la correa que debía mantenerle afianzado en su montura. Ya han dado la señal. Vociferó Tas a la vez que se apresuraba a acomodarse detrás de su compañero. Espoleando con los talones los flancos del dragón, añadió, levanta el vuelo. No tengas tanta prisa, lo amonestó el enano, que todavía no había terminado de verificar los movimientos de la dragonlance. ¿Cómo he de conducirte? Indícame la dirección que quieras tomar tirando de las riendas, explicó Kirsa aunque sin apartar la mirada de la comandante, atento a la señal que en realidad aún no había sido dada. Comprendo, asintió Flint, estirando la mano hacia abajo. Después de todo, soy yo quien ostenta el mando. La señal. Vamos, elévate. A tus órdenes, señor. Kirsa se lanzó al aire, desplegando sus alas para aprovechar las corrientes que flotaban frente a la colina desde donde habían despegado. Había olvidado las riendas. Gritó Flint mientras trataba de asirlas antes de que cayeran fuera de su alcance. Kirsa sonrió para sus adentros y siguió su curso. Los dragones del bien y los caballeros que los cabalgaban se hallaban congregados sobre los ondulantes cerros que se erguían al este de las montañas Vingaard. En aquel paraje los gélidos vientos invernales habían dado paso a las cálidas brisas del norte, fundiendo la escarcha del suelo. Los ricos aromas desprendidos por los renovados brotes perfumaban el aire donde los dragones evolucionaban formando amplios arcos para ocupar sus puestos en la formación. El panorama que desde allí se divisaba era como para cortar el aliento. Tasleov sabía que lo recordaría siempre, quizá incluso más allá del final de los tiempos. Decenas de alas broncíneas, argénteas y cobrizas centelleaban bajo la luz matutina, y también las grandes lanzas dragonlance, montadas sobre las sillas, despedían destellos iluminadas por el sol. Las armaduras de los caballeros brillaban intensamente, mientras la bandera en la que figuraba el martín pescador con su hilo de oro ondeaba resplandeciente al viento, ofreciendo un bello contraste con el azul del cielo. Las últimas semanas habían estado marcadas por el triunfo. Quizá, tal como afirmaba Flint, la marea de la guerra fluía al fin en su dirección. El áureo general, como las tropas llamaban a Lorane, había creado un ejército a partir de la nada. Los habitantes de Palantas, contagiados de su entusiasmo, se habían unido a la causa. Se ganó también el respeto de los caballeros de Solamnia merced a sus osadas ideas y a sus acciones tan firmes como decisivas. Así pues, las fuerzas de tierra abandonaron la ciudad, arrojándose como un alud sobre el llano para obligar a las desorganizadas tropas de la Señora del Dragón, conocida como la Dama Oscura, a levantar el vuelo en medio de una oleada de pánico. Ahora, con múltiples victorias a sus espaldas y el enemigo huyendo de su poderosa acometida, todos veían el triunfo definitivo como algo inapelable. Pero Lorane era demasiado prudente para ceñirse los laureles. Todavía tenían que enfrentarse a los dragones de la Reina de la Oscuridad. ¿Dónde estaban y por qué no habían intervenido en la liza? Era algo que ni ella ni sus oficiales habían acertado a imaginar. Día tras día mantenía a los caballeros y sus monturas en estado de alerta, prestos para el ataque. Había llegado el momento tan esperado. Avistaron a los dragones, escuadrillas de tintes azulados y rojos que, según los informes recibidos, se dirigían al oeste a fin de detener a la insolente general y su insignificante ejército. Convertidos en una cadena de plata y bronce, los dragones de Whitestone, como solían ser denominados, surcaban la llanura de Solamnia. Aunque todos los caballeros que los montaban habían aprendido a volar durante el tiempo que sus ocupaciones les permitían, salvo el enano, que se negó.
Rotundamente, aquel mundo de bajas y etéreas nubes, les resultaba desconocido y extraño todavía. Los estandartes se agitaban incontrolables, a causa del viento huracanado y los soldados de a pie, que avanzaban bajo su mirada, no eran sino hileras de hormigas en la hierba. Para algunos de los caballeros volar constituía una experiencia emocionante, mas otros la consideraban una dura prueba, que exigía todo cuanto valor poseían. Siempre al frente de las tropas, guiándolas como un vivo ejemplo de arrojo, volaba Lorane a la grupa del colosal dragón argénteo que su hermano había trasladado desde las Islas de los Dragones. Ni el mismo sol lucía más dorado que el cabello que se arremolinaba en torno a su yelmo, se había convertido a los ojos de todos en un símbolo tan sagrado como la dragonlance, tan enjuta y delicada, tan bella y mortífera. La habrían seguido sin titubear hasta las puertas del abismo. Al estirar la cabeza por encima del hombro de Flint, Tassleoth vio a Lorane en cabeza de la formación. Aunque no se rezagaba en ningún momento, volvía a menudo la vista para comprobar que nadie desfallecía ni se desorientaba. También inclinaba el cuerpo hacia adelante a fin de conferenciar con su plateada montura, tan segura de sí misma que Tass decidió relajarse y disfrutar de la cabalgada. Aquella era sin lugar a dudas la más inolvidable de cuantas aventuras había vivido. Las lágrimas trazaban en su rostro surcos desviados por el viento, delatando su inconmensurable júbilo. Ahora el Kender, tan aficionado a los mapas, podía contemplar el más perfecto de todos. Se extendía a sus pies los ríos y los árboles, los montes y los valles, las ciudades y las granjas, tan detalladamente que ni la más minuciosa maqueta hubiera conseguido reproducirlos. Deseó más que nada en el mundo capturar tal visión para siempre en su memoria. Comprendió que con el tiempo un recuerdo podía distorsionarse, de manera que debía hallar un medio para perpetuar lo que ahora se grababa en su retina. Dicho y hecho, aunque las palabras no traspasaron los límites de su pensamiento. Aferrándose con las rodillas a la silla, el Kender soltó a Flint y empezó a rebuscar en sus bolsas. Extrajo al fin un pergamino, lo apoyó con firmeza en la espalda del enano y procedió a emborronarlo con un carboncillo. «Deja ya de moverte», ordenó a su compañero, que aún se afanaba en asir las riendas. «Puede saberse qué haces, criatura impertinente», protestó el enano, golpeando a Tass como si fuera una avispa que no pudiera quitarse de encima. «Dibujo un mapa», respondió Tass en un súbito trance. «Un mapa perfecto. Seré famoso. Mira, allí están nuestras tropas como un ejército de insectos. El alcázar de Vingard acaba de entrar en mi campo visual. Estad quieto, o me hará cerrar el trazo». Flint emitió un gruñido y abandonó sus intentos de recuperar las riendas o liberarse de la presión del Kender tras decidir que lo mejor sería concentrarse en no perder el control del dragón ni del desayuno en su revuelto estómago. Había cometido el error de bajar la mirada, y ahora se obstinaba en mantener la vista al frente con el cuerpo a un tiempo rígido y tembloroso. El penacho de plumas de grifo que adornaba su yelmo le azotaba salvajemente el rostro en el vendaval. Los pájaros planeaban en el cielo debajo de él. Ambos factores contribuyeron a hacerle tomar la inapelable resolución de incluir a los dragones en aquella lista encabezada por las embarcaciones y los caballos, en la que figuraba cuánto debía evitarse a cualquier precio. «Fíjate», exclamó Tass muy excitado, «allí están los ejércitos enemigos. Se despliega ante mí una batalla y puedo verla en perspectiva». El Kender dobló el cuerpo para espiar lo que sucedía unos metros más abajo. Incluso creía oír, entre las rugientes ráfagas, los tintineos metálicos de las armaduras y los clamers. «¿No podríamos acercarnos un poco?» «No, mi mapa». Con una imprevisible rapidez, Kirsa había trazado un bucle para lanzarse en picado. La fuerza de esta maniobra arrancó el pergamino de las manos de Tass, que vio desesperado cómo revoloteaba, ligero cual una hoja en otoño. Flint vociferaba con el índice extendido. Aunque Tass trataba de no perderse detalle, en aquel momento atravesaron una densa nube y no acertaba a ver ni la punta de su nariz. Tan repentinamente como había entrado en él, Kirsa emergió del banco de nubes y el panorama se aclaró por completo. «Es increíble», gritó el Kender sobrecogido. Debajo de ellos, acosando a las tropas pedestres, volaban varias filas de dragones. Sus correosas alas de tonalidades rojas y azules ondeaban como
banderas del mal al arrojarse sobre los indefensos ejércitos del áureo general. Taz Leof distinguía desde su atalaya a aquellas sólidas líneas de guerreros que se rompían a causa del pánico. Pero no había lugar donde huir, donde ocultarse en el herbáceo llano. Taz comprendió que era este el motivo por el que habían esperado las huestes enemigas, y la visión del fuego, que surgía de sus bocas como hálitos calcinantes para abrazar a las desprotegidas tropas, le llenó de desazón. Tenemos que detenerles. Tan deprisa se volteó Kirsa que Taz a punto estuvo de tragarse la lengua. El cielo parecía elevarse sobre su flanco, y por un instante el Kender experimentó la extraña sensación de estar cayendo hacia arriba. Más por instinto que por razonamiento, se agarró al cinto de Flint al recordar que también él debería haberse ajustado las correas como su compañero. Ahora ya no había tiempo. Se ataría la próxima vez. Si había una próxima vez. El viento rugía a su alrededor, mientras la tierra daba vertiginosas vueltas al compás de la espiral que trazaba el dragón en su descenso. A los Kenders les entusiasmaban las nuevas experiencias, y sin duda esta era una de las más excitantes, pero Taz deseó que la tierra no se alzara a su encuentro a semejante velocidad. No he querido decir que tuviéramos que detenerles ahora mismo, rectificó, dirigiéndose a Flint. Al levantar, o quizá la bajó, la mirada, vio otros dragones a escasa distancia, aunque el panorama se le antojó borroso y no sabía en qué posición se hallaban respecto a ellos. Volaban ora por encima, ora a sus pies, y unos segundos más tarde detrás. Se habían puesto al frente, en solitario. ¿Qué pretendía Flint? Aminora la marcha, esto es una locura. Ordenó al enano. Te has adelantado a todos los compañeros, incluso a Lorane. Nada le habría gustado más a Flint que obedecer al Kender. La última pirueta había puesto las riendas a su alcance y ahora tiraba de ellas con todas sus fuerzas, sin cesar de repetir, animal. Que, de no engañarle su memoria era la señal más usada para frenar a los caballos. Sin embargo, su fórmula no surtía efecto con el dragón. No fue reconfortante para él comprobar que no era el único que tropezaba con dificultades en el manejo de su montura. Detrás de él, la delicada línea de plata y bronce se deshacía como guiada por una voz de mando silenciosa que hubiera ordenado a los animales agruparse en cuadrillas de 2 o 3. Los caballeros manipulaban las riendas a la desesperada, en un vano intento de devolver a los dragones a sus ordenadas hileras. Pero los animales no atendían a estos impulsos, el cielo era su reino. Luchar en el aire era diferente de hacerlo en tierra firme, y debían mostrar a sus jinetes el modo de batirse a la grupa de unas criaturas que nada tenían que ver con los caballos. Describiendo un grácil círculo, Kirsa se lanzó en picado contra un nube. Al verse envuelto en la densa bruma, Taz perdió de nuevo el sentido de la orientación hasta que el soleado cielo volvió a estallar frente a él, en el instante en que el dragón abandonaba el cúmulo. Ahora sabía dónde estaban las alturas y el suelo, y este último se acercaba a un ritmo inquietante. Flint emitió uno de sus rugidos, que obligó a Taz a alzar la mirada para advertir que se dirigían hacia un grupo de dragones azules. Tan concentrados estaban en perseguir a unos aterrorizados soldados pedestres, que no se percataron de su avance. La lanza, vociferó Taz. Flint forcejeaba con el arma, pero no tuvo tiempo de ajustarla ni de afianzarla debidamente en su hombro. De todos modos, tampoco importaba. Aprovechando que los dragones azules aún no los habían descubierto, Kirsa surcó otra nube y, al deslizarse de nuevo a cielo abierto, los sorprendió por la espalda. Como una llama broncínea, el joven dragón se arrojó sobre el grupo enemigo. Dirigiéndose hacia su cabecilla, un enorme animal cuyo jinete se cubría con un yelmo de tonos también azulados. Embistiendo raudo y sigiloso, Kirsa clavó en el cuerpo de su oponente sus 4 garras mortíferamente afiladas. La fuerza del impacto desplazó a Flint hacia adelante. Taz aterrizó sobre su amigo, aplastándolo. El enano trató de incorporarse, pero el Kender lo atenazaba con un brazo mientras con la mano libre golpeaba su yelmo y alentaba al dragón. Has estado fantástico. Atácale de nuevo. Lo azuzaba, presa de una gran agitación y sin cesar de aporrear la cabeza del pobre Flint. Tras emitir unas ininteligibles imprecaciones en su lengua, Flint se desembarazó del incómodo abrazo de Taz.
En ese preciso instante Kirsa se remontó en el aire, refugiándose en un banco de nubes antes de que la escuadra azul reaccionase a su inesperada arremetida. Kirsa aguardó unos momentos, quizá para dar ocasión a sus zarandeados jinetes a recobrar la compostura. Flint se apresuró a sentarse en su lugar. Taz le rodeó la cintura con ambos brazos. Pensó el Kender que su compañero tenía la tez cenicienta y exhibía en su rostro una expresión preocupada. Pero también debía reconocer que aquella experiencia escapaba a los límites de lo normal. Antes de que acertara a preguntarle si se encontraba bien, Kirsa salió una vez más de su escudo de nubes. Los dragones azules estaban debajo, con el cabecilla situado en el centro del grupo suspendido sobre sus descomunales alas. Estaba levemente herido y desconcertado, la sangre manaba por sus cuartos traseros, allí donde las garras de Kirsa habían rasgado su dura y escamosa piel. Tanto el animal como su jinete de yelmo azulado escudriñaban el cielo en busca de su atacante. De pronto el hombre extendió el índice. Arriesgándose a volver la vista hacia atrás, Taz contempló un espléndido panorama que le dejó sin resuello. El bronce y la plata centellearon bajo el sol cuando los dragones de Whitestone surgieron de un cúmulo cercano y descendieron vociferantes sobre la escuadra azul. Se rompió el círculo enemigo, pues los gigantescos animales se apresuraron a cobrar altura para evitar que sus perseguidores los embistieran por la espalda. Los enfrentamientos se sucedían y entremezclaban en medio de un fragor indescriptible. Brotaron llamas cegadoras y chisporroteantes en el instante en que un gran dragón broncíneo, que se debatía a la derecha del Kender, emitía un grito de dolor y se desplomaba en el aire con la cabeza ardiendo. Taz vio que su jinete luchaba denodadamente para asir las riendas, abierta su boca en un alarido inaudible a causa de la velocidad con que él y su cabalgadura se zambullían hacia el suelo. Contempló el Kender cómo las tierras se acercaba también a ellos y se preguntó qué se debía sentir al estrellarse contra la hierba. Pero no duraron mucho sus cavilaciones, ya que Kirsa lo despertó con un atronador rugido. El cabecilla azul descubrió al joven dragón, no pudiendo sustraerse a su resonante desafío. Ignoró entonces a los otros animales que batallaban a su alrededor, para emprender el vuelo en pos del broncíneo enemigo que le citaba en un duelo a muerte. Ha llegado tu turno, enano. Equilibra la lanza, ordenó Kirsa a la vez que batía sus enormes alas para ganar altura, con la intención de facilitar sus propias maniobras, y también de dar opción su jinete para que se preparara. Yo me ocuparé de las riendas, ofreció Taz. El Kender no estaba seguro de haber sido oído por su compañero. El rostro de Flint presentaba una extraña rigidez, y sus movimientos eran lentos y mecánicos. Presa de una incontenible impaciencia, Taz no podía sino aferrar las riendas y observar las evoluciones de los cenicientos dedos del enano para fijar la empuñadura de la lanza debajo de su hombro y empuñarla tal como había aprendido. El insondable hombrecillo alzó la vista al frente, vació su rostro de expresión. Kirsa continuó elevándose, antes de equilibrarse y dar así oportunidad a Taz de examinar su entorno y preguntarse dónde estaba el enemigo. En efecto, había perdido de vista al dragón azul y a su jinete. Ígneo Resplandor dio entonces un poderoso salto, que cortó al Kender la respiración. Allí mismo estaba su rival, delante de ellos. Vio que la azulada criatura abría su espantosa boca surcada de colmillos y, recordando las llamas cegadoras, se arrebujó detrás del escudo. Como Flint permaneciera con la espalda rígida y la mirada perdida más allá de su arma protectora, fija en el dragón que les atacaba, el Kender soltó el brazo de su cinto y le tiró de la barba para obligarle a ocultar la testa. Un resplandor tan intenso como el del relámpago estalló a su alrededor, seguido por un fragor de trueno que casi dejó sin conocimiento al Kender y al enano. Kirsa lanzó un alarido de dolor, pero se mantuvo firme en su curso. Ambos dragones se embistieron al unísono, y la dragonlance apuntó al cuerpo de su víctima. Por un instante Taz no vio sino destellos rojizos y azulados, mientras el mundo daba vueltas vertiginosas. En una ocasión sus ojos se clavaron de manera siniestra, mas no logró discernir la escena. Refulgían las garras de los contendientes, y resultaba difícil distinguir los alaridos de Kirsa de los gritos de su oponente. Las alas se batían confusas en el aire, a la vez que la hierba trazaba espirales más y más rápidas a medida que todo el grupo se precipitaba hacia el suelo.
¿Por qué no suelta ígneo resplandor al dragón azul?, pensó Taz en pleno delirio. De pronto, comprendió la causa: se habían enmarañado. La Dragonlance había errado en su diana y, al rebotar contra la ósea yenture del ala rival, se había incrustado en su hombro, hallándose ahora alojada bajo coriácea piel. El herido se debatía a la desesperada para liberarse, pero Kirsa, dominado por la furia del combate, lo laceró con sus garras delanteras e hincó sus afilados colmillos en su carne. Enzarzados en tan cruenta lid, los dragones habían olvidado por completo a sus jinetes. También Taz se sentía demasiado aturdido para observar al oficial de yelmo azulado hasta que, al alzarla mirada sin saber dónde posarla, atrajo su atención aquel ser que se agarraba obstinado a su silla a escasos pies de distancia. Una vez más se confundieron el cielo y la tierra cuando los dragones trazaron un círculo completo en el aire, aunque el súbito torbellino no impidió a Taz advertir que el yelmo azul se desprendía de la cabeza de su portador, dejando al descubierto su rubio cabello. Los ojos del individuo, libres ahora de su máscara, se mostraron fríos y brillantes, sin asomo de temor. Su penetrante mirada traspasó al desconcertado Taz Leov. Ese rostro me resulta familiar, pensó el Kender con una sensación de distanciamiento, como si todo aquello le estuviera ocurriendo a otro ser bajo su atenta observación. ¿Dónde podía haberlo visto con anterioridad? La imagen de Stem se dibujó en su mente. El oficial se desembarazó del arnés y se irguió sobre los estribos. Su brazo derecho colgaba laxo junto a su cadera, pero había estirado la otra mano. De pronto el Kender comprendió. Sabía perfectamente lo que se disponía a hacer su oponente. Como si se hubiera dirigido a él para revelarle sus planes. Flint, exclamó con vehemencia. Suelta la lanza ahora mismo. Pero el enano sostenía el arma en sus inflexibles manos, perdida la mirada en el horizonte. Insondable. Los dragones luchaban, mordían y hundían sus garras suspendidos en el espacio, retorciéndose el azul a fin de liberarse de la lanza y zafarse así del despiadado ataque de su enemigo. Taz oyó como el jinete rival pronunciaba unas palabras, y al instante su animal cesó de debatirse para adoptar una actitud alerta. Con sorprendente agilidad, el oficial saltó de una grupa a otra y rodeó el cuello de Kirsa con uno de sus brazos mientras trataba de equilibrarse. Sin apenas esfuerzo el misterioso personaje se incorporó y sujetó con sus poderosas piernas la agitada testuz de ígneo resplandor. El dragón, sin embargo, hizo caso omiso del humano. Todos sus pensamientos estaban centrados en su más directo contrincante. El oficial lanzó una fugaz mirada a los dos compañeros y comprendió que ninguno representaba una amenaza, atados como estaban a la silla, o, al menos, las tirantes correas así lo daban a entender. Desenvainó entonces su espadón, inclinando el cuerpo hacia adelante, empezó a cercenar los arneses del dragón broncíneo en el lugar donde se cruzaban sobre su pecho, cerca de sus colosales alas. Flint, suplicó Taz. Suelta la lanza. Mira. El Kender zarandeó al impertérrito enano. Si ese individuo corta las correas, la silla se desprenderá, arrastrando el arma y también a nosotros. Flint volvió despacio la cabeza, despertando al fin. Con una lentitud que a Taz se le antojó agónica, su temblorosa mano empezó a manipular el mecanismo que había de liberar la lanza y deshacer el mortífero abrazo de los dragones. Llegaría a tiempo. Taz vio que la espada traspasaba el aire, casi al mismo tiempo que una de las correas del arnés se alejaba en un ominoso revoloteo. Era demasiado tarde para pensar o fraguar planes. Mientras Flint seguía forcejeando con el complicado artefacto, Taz se levantó como pudo y ciñó las riendas a su talle para, sujetándose al borde de la silla, rodear al enano hasta colocarse delante de él. Estiró entonces el cuerpo sobre el cuello del dragón y, tras enmarañar sus piernas en la ósea crin, se arrastró resuelto a abalanzarse sobre el oficial. El enemigo no prestaba atención a aquel par de jinetes que imaginaba atrapados en sus correas. Tan absorto estaba en su trabajo, el arnés no tenía ya apenas sujeción, que nunca supo que le había golpeado. Fue el cuerpo de Taz Leov lo que descargó su peso sobre el oficial, al lanzarse contra su espalda. Sobresaltado y retorciéndose en un descontrolado afán para mantener el equilibrio, el atacado dejó caer la espada y se aferró con todas sus fuerzas a la testuz del dragón broncíneo. Entre gritos de furia intentó dar la vuelta,
pues quería saber a toda costa quién lo había agredido. Pero, de pronto, la más negra noche nubló sus ojos, cuando unos pequeños brazos rodearon su cabeza y ensombrecieron el mundo. Aquella momentánea ceguera lo obligó a prescindir de su agarradero en el cuello del animal, empecinado como estaba en liberarse de lo que le pareció una criatura dotada de 3 pares de manos y piernas, todas ellas aplastándole con incomparable tenacidad. Pero, al notar que empezaba a deslizar por el cuerpo del dragón, se afianzó de nuevo a la crin. Flint, suelta la lanza. Flint. Taz ya no sabía lo que decía. El suelo se elevaba a su encuentro, ahora que los debilitados dragones se desplomaban sin remisión. En su cabeza estallaron resplandes de luz blanca mientras permanecía aferrado al oficial, que no cejaba en sus forcejeos. Resonó, de pronto, un gran estampido metálico. La lanza se soltó, y los combatientes quedaron libres. Desplegando sus alas, Kyrsa interrumpió su rauda caída y recobró el equilibrio. El cielo y la tierra asumieron una vez más sus posiciones correctas, un hecho que provocó las lágrimas de Taz. No me he dejado asustar, se repetía el Kender entre sollozos, pero nunca nada le había parecido tan hermoso como el cielo azul, de nuevo en el lugar que le asignara la naturaleza. ¿Estás bien, ígneo resplandor?, preguntó el Kender. El broncíneo se asintió, no le quedaban fuerzas para hablar. Tengo un prisionero, declaró, el aún confundido Taz Leof, tomando conciencia de lo que había hecho. Soltó despacio al vencido, que meneó la cabeza entre mareado y asfixiado, antes de añadir, no creo que pretendas escapar en estas circunstancias. Liberada su presa, el Kender culebreó por la crin en pos de los hombros del dragón. Vio que el oficial alzaba la mirada hacia el cielo y apretaba los puños de rabia al contemplar cómo sus animales perdían terreno frente a Lorane y su ejército. Observó de un modo muy especial a la princesa elfa, y en aquel instante Taz recordó dónde se había topado con aquel hombre en el pasado. Será mejor que nos devuelvas a tierra firme, ordenó el Kender a Kyrsa, recobrando el resuello y agitando las manos. Rápido, es urgente. El dragón arqueó la cabeza para mirar a sus jinetes, y Taz comprobó que tenía un ojo tan hinchado que apenas podía abrirlo. Presentaba hondas quemaduras en uno de los lados de su broncínea testa, y la sangre chorreaba por su maltrecho hocico. El Kender escudriñó la zona adyacente en busca del enemigo azul, pero había desaparecido sin dejar rastro. Al posar la vista en el oficial, Taz Leof se sintió como un héroe. Ahora comprendía la magnitud de su acción. Lo hemos conseguido, exclamó lleno de júbilo, dirigiéndose a Flint. Hemos vencido a un dragón y yo he apresado a su jinete con la única ayuda de mis manos. El enano asintió despacio, mientras el Kender contemplaba cómo el suelo se aproximaba y pensaba que nunca le había parecido tan maravillosamente terrenal como en este momento. Cuando Kyrsa aterrizó, los soldados de a pie se congregaron en torno a ellos entre vítores y exclamaciones de júbilo. Unos cuantos se llevaron al cautivo quien, antes de alejarse, lanzó una penetrante mirada a su aprehensor. Aunque su ominosa expresión causó cierta zozobra al Kender, no tardó en olvidarla para ocuparse de su compañero. El enano se hallaba desplomado sobre la silla, con el rostro cansado y envejecido. Sus labios se habían teñido de matices violáceos. ¿Qué te ocurre? Nada. Sin embargo, veo que te sujetas el pecho con las manos. ¿Estás herido? No. Entonces, ¿a qué viene esa postura? Supongo que no me dejarás tranquilo hasta que te responda, gruñó Flint. Pues bien, la causante de mi precario estado es esa maldita lanza, aunque también le diría 4 palabras al inventor de la chaqueta. No me cabe la menor duda de que su grado de necedad solo puede ser comparado con el tuyo. El mango de la dragonlance se ha incrustado en mi clavícula, y supongo que las magulladuras recibidas me dolerán durante más de una semana. Por otra parte, esa historia que has forjado en tomo a tu captura es una burda patraña. Ha sido un auténtico milagro que no os precipitarais ambos en el vacío. Y si te interesa mi opinión, lo has prendido por accidente. Para terminar mi discurso voy a hacerte una advertencia, no volveré a montar a la grupa de uno de esos gigantescos animales en todo lo que me resta de vida. Flint cerró la boca como si quisiera morder el aire, a la vez que clavaba en el Kender una mirada
tan fulminante que este último se apresuró a alejarse. Sabía que cuando el enano se dejaba dominar por el mal humor, lo más prudente era apartarse de él hasta que se templaran sus ánimos. Después de comer se sentiría mejor. Aquella noche, cuando Tasleov se arrebujó en el flanco de Kirsa para descansar cómodamente bajo su protección, recordó, de pronto, que algo no encajaba en la iracunda parrafada de Flint. El enano había cubierto con sus brazos la parte izquierda de su pecho, según él, a fin de aliviar el dolor producido por la lanza, que permaneció a su derecha durante todo el combate. Libro séptimo. Capítulo primero. La fiesta de primavera. Cuando despuntó el día, con una luz rosácea y dorada iluminando la tierra, los ciudadanos de Calaman fueron despertados por un tañir de campanas. Los niños saltaron del lecho para invadir las habitaciones de sus padres y rogarles que se levantaran, a fin de gozar juntos de aquella jornada tan especial. Aunque algunos gruñeron y fingieron cubrirse los rostros con el embozo, en su mayoría se desperezaron sonrientes, no menos entusiasmados que sus hijos. Era aquel un día memorable en la historia de Calaman. No solo se celebraba la anual fiesta de primavera, sino que también se festejaba la victoria de los ejércitos de los caballeros de Solamnia. Sus tropas, acampadas en los llanos que rodeaban la amurallada ciudad, harían su entrada triunfal en la urbe a mediodía, guiadas por su general, una princesa elfa, que se había convertido en una figura legendaria. Al asomarse el sol por detrás de los muros, el cielo que cubría Calaman se llenó del humo de las fogatas donde se guisaban los suculentos manjares y, pronto, los aromas del chisporroteante jamón, de los panecillos recién horneados, del tocino frito y de los exóticos cafés expulsaron de los cálidos lechos incluso a los más perezosos. De todos modos se habrían despertado pues casi de inmediato. Los alborozados niños atestaron las calles. Se relajó la disciplina para el mejor disfrute de la fiesta de primavera. Tras un largo invierno de confinamiento en las casas, los pequeños podían al fin campar por sus respetos durante el día. Por la noche se multiplicarían las cabezas magulladas, las rodillas surcadas de arañazos y los dolores de vientre a causa del exceso de golosinas ingeridas. Pero todos recordarían el evento como algo glorioso. A media mañana la fiesta se hallaba en pleno apogeo. Los boneros cantaban las excelencias de sus variopintos artículos, exhibidos en puestecillos de vivos colores, mientras los ingenuos perdían sus ahorros en juegos de azar. Los osos danzantes evolucionaban en las calles y los ilusionistas arrancaban gritos de admiración tanto a los jóvenes como a los viejos. A mediodía estalló un nuevo repicar de campanas, y, al instante, se despejaron las avenidas. Los ciudadanos se apiñaron en las aceras cuando se abrieron solemnemente las puertas para dar paso a los caballeros de Solamnia en su regio desfile. Un murmullo expectante flotó entre la muchedumbre. Las miradas confluyeron en el centro de la calzada y, a codazos unos y estirando la cabeza los más altos, todos se dispusieron a ver a los caballeros y muy especialmente a la elfa de la que tantas historias se habían narrado en los últimos tiempos. Cabalgaba sola, en primera fila, a la grupa de un caballo blanco de pura raza. El gentío, ansioso por ovacionar a su heroína, enmudeció, de pronto, a causa del sobrecogimiento que les producía la belleza y actitud majestuosa de aquella mujer. Ataviada con una refulgente armadura de plata enriquecida mediante una primorosa filigrana de oro, Lorane condujo a su corcel hacia el interior del burgo. Una delegación infantil había ensayado a conciencia para alfombrar el suelo de flores al paso del general, pero la chiquillería estaba tan maravillada frente a la estampa que ofrecía la hermosa elfa en su centelleante armadura que aferraron sus multicolores ramilletes y no arrojaron ni uno solo. Detrás de la doncella de áureos cabellos avanzaban dos personajes que obligaron a no pocos espectadores a lanzar gritos de sorpresa, un kender y un enano, montados juntos a lomos de una vieja jaca provista de un cuerpo tan ancho como un barril. El kender parecía pasarlo bien vociferando y saludando a la gente con exageradas gesticulaciones. Pero el enano, a horcajadas tras su espalda, lo agarraba por el cinto como si le fuera en ello la vida, tan inseguro que se diría que un simple estornudo lo arrojaría por los aires. Seguía a esta curiosa pareja un jinete elfo, tan semejante en sus rasgos a la doncella que nadie necesitaba del susurro de su vecino para comprender que eran hermanos. A su lado cabalgaba otra
Muchacha también elfa con una extraña melena argentea y los ojos de un azul intenso, que parecía sentirse incómoda entre la muchedumbre. Desfilaban a escasa distancia los caballeros de Solamnia. Unos 75 hombres fornidos, resplandecientes en sus bruñidas armaduras. El gentío comenzó a gritar a su llegada, a la vez que ondeaba banderas al viento. Algunos de los caballeros intercambiaron sombrías miradas al sentirse así agasajados, pensando que si hubieran entrado en Calaman un mes antes habrían recibido una acogida muy distinta. Pero ahora eran héroes. 3 siglos de odio, hostilidad y falsas acusaciones habían sido barridos de las mentes de aquellas gentes, que vitoreaban a quienes les habían salvado de los horrores infligidos por los ejércitos de los dragones. Marchaban tras los caballeros varios millares de soldados pedestres y, cerrando la comitiva para deleite de los ciudadanos, atravesaron el cielo numerosos dragones. No eran las temidas escuadras de animales rojos y azules que habían hecho cundir el pánico durante la estación invernal, sino criaturas de cuerpos dorados, argénteos y broncíneos que eclipsaron al sol con sus fúlgidas alas al trazar círculos y piruetas en ordenada formación. Se erguían sobre sus sillas varios jinetes, y las hojas dentadas de las Dragonlance despedían cegadores destellos en la luz matutina. Concluido el desfile, los ciudadanos se congregaron para oír las palabras que en honor de los héroes pronunció el máximo mandatario del lugar. Lorane se ruborizó cuando este último afirmó que ella era la única responsable del hallazgo de las Dragonlance, del regreso de los dragones del bien y de las formidables victorias de su ejército. Trató de desmentir tales acertos señalando a su hermano y a los caballeros de Solamnia, pero las ovaciones del gentío ahogaron su voz. Miró Lorane en actitud impotente a Michael, representante del gran señor Guntar Uthwistan, que había llegado poco antes desde San Crist. Michael se limitó a sonreír y exclamar por encima del griterío: deja que aclamen a su héroe, o debería decir heroína. Se lo merecen. Han vivido todo el invierno atenazados por el pánico, aguardando el día en que los dragones perversos aparecerían en el horizonte para destruirles. Sin embargo, ahora contemplan a una bella joven, surgida de la leyenda, que viene a salvarlos. Pero eso no es cierto, protestó Lorane, acercándose a Michael para que pudiera oírla. Sus brazos estaban llenos de rosas de invierno, cuya fragancia resultaba sofocante, pero no osó ofender a nadie y prefirió conservarlas. Yo no he surgido de ninguna fábula, sino del fuego, la oscuridad y la sangre. Ponerme al mando de las tropas fue una estratagema política de Guntar, ambos lo sabemos. Además, si mi hermano y Silvara no hubieran arriesgado sus vidas para devolvernos a los dragones del bien, desfilaríamos por estas calles encadenados por los ejércitos de la Reina Oscura. Va. Lo que a ellos favorece también es bueno para nosotros, susurró Michael, mirando de soslayo a la princesa elfa mientras respondía a los vítores de la multitud. Hace unas semanas ni siquiera habríamos podido mendigar al señor de la ciudad un mendrugo de pan seco y ahora, gracias a ti, Aureo General, ha aceptado albergar a los soldados en la urbe, suministrarnos alimento y caballos y en definitiva darnos cuanto necesitemos. Los jóvenes pelean por enrolarse en nuestras filas, que se incrementarán en más de 1000 contingentes antes de que partamos hacia Dargaard, y has elevado la moral de nuestros combatientes. Recuerda en qué estado se hallaban los caballeros de la Torre del Sumo Sacerdote, y observa el cambio que se ha obrado en su actitud. En efecto, les vi divididos en facciones rivales, sumidos en el deshonor, porfiando y confabulándose unos contra otros. Fue preciso que muriera un hombre noble y valiente para que volvieran a unirse, pensó Lorane con tristeza. La muchacha cerró los ojos. La baraunda, el aroma de las rosas, que evocaban en su memoria la imagen de Stem, el agotamiento de la batalla y el calor que emanaba del sol primaveral se entremezclaron para aplastarla en una ola sofocante. Tan intenso era su mareo que temió desmayarse, si bien esta idea se le antojó divertida. ¿Qué impresión causaría a los presentes que el áureo general se desmoronase como una flor marchita? De pronto rodeó su talle un fuerte brazo. Resiste, Lorane, dijo Giltana sosteniéndola. Silvara estaba a su otro lado y recogió las rosas, a punto de desprenderse de su debilitado pecho. La princesa elfa sacó fuerzas de flaqueza y, tras emitir un suspiro, abrió los ojos para dedicar una sonrisa al señor de la ciudad, que concluía en
Aquel instante su segundo discurso entre atronadores aplausos. Estoy atrapada, comprendió Lorane. Tendría que permanecer en su puesto el resto de la tarde. Repartiendo sonrisas y saludos, soportando encendidas arengas en las que ensalzarían su heroísmo. Una y otra vez, cuando lo que en realidad deseaba era acostarse en una alcoba fresca y umbría para descansar al menos durante unas horas. Todo aquello era una mentira, una vergonzosa patraña. Sí. Supieran la verdad quienes ahora la admiraban. ¿Por qué no se levantaba y confesaba que estaba tan asustada en las interminables batallas que tan solo recordaba los detalles en sus pesadillas? ¿Por qué no les decía que era un simple comodín de los caballeros de Solamnia, y que el auténtico motivo de su presencia allí era que, como una niña consentida, había huido un día del hogar paterno para perseguir a un semielfo que ni siquiera la amaba? ¿Cuál sería la reacción de los ciudadanos ante tales confesiones? Y ahora, la voz del señor de Calaman resonó en la enfervorizada batahola: es para mí un honor y un gran privilegio presentaros a la mujer que ha cambiado el rumbo de esta guerra, que ha puesto en fuga a los dragones del mal obligándoles a abandonar las llanuras para salvar sus vidas, que con ayuda de sus tropas ha capturado al perverso Bacaris, comandante de los ejércitos de los dragones, y que inscribirá su nombre junto al de Juma como uno de los más bravíos guerreros de KRYNN. Dentro de una semana cabalgará hacia el alcázar de Dargaard para exigir la rendición de la mandataria enemiga conocida por el sobrenombre de la Dama Oscura. Las aclamaciones del gentío ahogaron su voz. Hizo una pausa, acompañada de un ademán grandilocuente, antes de estirar la mano hacia atrás y arrastrar a Lorane junto a sí. Laura Lantalaza, de la Casa Real de Qualinesti, anunció. Tan ensordecedor era el griterío que pareció reverberar contra los altos muros de piedra. Lorane contempló aquel mar de bocas abiertas y ondeantes banderolas, y comprendió apesadumbrada que no era el relato de su miedo lo que la muchedumbre quería oír. Ya tienen bastante con el suyo, se dijo. Nada quieren saber de muerte y negrura. Esperan historias de amor, de esperanza y de dragones plateados. Como todos nosotros. Respirando hondo, Lorane se volvió hacia Silvara para, una vez recuperadas las flores, alzarlas en el aire e iniciar su discurso frente a la jubilosa audiencia. Tas Leofu Enerfoot disfrutaba de lo lindo. No le había resultado difícil eludir la vigilante mirada de Flint y deslizarse de la plataforma en la que le habían ordenado permanecer con los otros dignatarios. Mezclado con el gentío, podía, al fin, explorar de nuevo aquella interesante ciudad. Tiempo atrás había visitado Calaman con sus padres y guardaba entrañables recuerdos de su mercado al aire libre, del puerto donde se hallaban ancladas numerosas naves de blanco velamen y, en definitiva, de las múltiples maravillas que encerraba el lugar. Deambuló ocioso entre la festiva muchedumbre, espiándolo todo con sus curiosos ojos sin cesar de embutir objetos en sus bolas. Qué descuidados eran los habitantes de Calaman. Los saquillos de dinero habían adquirido en este burgo la extraña costumbre de caer de los cintos de las personas en las palmas abiertas de Tas. Tantos anillos y bagatelas fascinantes descubrió que imaginó que la calzada estaba cubierta de joyas en lugar de adoquines. El Kender se sintió transportado al reino mismo de la felicidad cuando se tropezó con un puesto de cartografía cuyo dueño, para colmo de dichas, había ido a contemplar el desfile. Estaban sus compuertas atrancadas con candado, y un gran rótulo donde se leía la palabra, cerrado, se balanceaba colgado de un gancho. Qué lástima, pero estoy seguro de que a su propietario no le importará que inspeccione sus mapas, pensó. Estirando la mano, manipuló la pieza metálica con su proverbial destreza y esbozó una sonrisa. Unos pequeños tirones y se abriría sin oponer resistencia. No debe preocuparle mucho mantener a raya a los curiosos cuando pone un candado tan frágil. Solo me asomaré al interior para copiar algunos documentos y actualizar así mi colección, se dijo a sí mismo. De pronto Tas sintió la presión de una mano en su hombro. Indignado de que alguien osara importunarlo en un momento como aquel, el Kender dio media vuelta para enfrentarse a una extraña figura que se le antojó vagamente familiar. Vestía una gruesa túnica cubierta por una no más liviana capa, pese a que el día primaveral no hacía sino caldearse a medida que avanzaba. Incluso tenía las manos envueltas en retazos de tela que parecían vendas. Vaya, un clérigo, pensó, molesto y preocupado.
Os pido disculpas, susurró Taz al individuo que lo mantenía sujeto. No pretendo ser grosero, pero... Buenerfold. Interrumpió el clérigo con una gélida voz que delataba cierto problema de pronunciación. El Kender que lucha junto al áureo general. En efecto, respondió Taz, halagado al saberse reconocido. Ese soy yo. Hace ya tiempo que cabalgo en las filas del aura, es decir, del áureo general. Veamos, creo que todo empezó el pasado otoño. Sí, la conocimos en Qualinesti poco después de escapar de los carromatos de los goblins, y esto último sucedió algo más tarde de que matáramos a un dragón negro en Sakzaro. Ah, qué bella historia. Había olvidado por completo los mapas. Estábamos en aquella antiquísima ciudad que se había hundido en una caverna y se hallaba atestada de enanos gali. Nos guiaba una enana llamada Bupu, que había sido hechizada por Raistlin. Silencio. Lo atajó el clérigo a la vez que su vendada mano iba del hombro de Taz Leof al cuello de su camisa y, aferrándolo con gran habilidad, lo retorcía en una súbita sacudida que hizo al Kender por los aires. Aunque las criaturas de esta raza suelen ser inmunes al miedo, Taz juzgó su imposibilidad de respirar como una sensación de lo más incómoda. Escúchame atentamente, ordenó el individuo con voz hiceante, zarandeando al asombrado Kender como haría un lobo a la avecilla apresada para romperle el cuello. Eso está mejor, quédate quieto y te dolerá menos. Tengo un mensaje para el áureo general, su voz era queda pero letal. Está aquí. Taz notó que una mano áspera embutía algo en el bolsillo de su zamarra. Asegúrate de entregárselo esta misma noche, cuando se encuentre sola. ¿Has comprendido? Asfixiado como estaba Taz no pudo despegar los labios ni tan siquiera asentir, pero parpadeó 2 veces. La encapuchada cabeza se inclinó, dejó caer al Kender y se alejó rauda y sigilosa por una calle. Mientras se esforzaba por recuperar el resuello, el turbado Taz Leof contempló a la figura que caminaba con rumbo desconocido, ondeando al viento los pliegues de su capa. Palpó entonces el pergamino que el desconocido había introducido en su bolsillo, al mismo tiempo que la silbante voz evocaba desagradables recuerdos en su mente, la emboscada en el camino de Solace, criaturas encapuchadas con aspecto de clérigos. Pero no lo eran. Taz se estremecía. Un draconiano aquí, en Calaman. Meneando la cabeza, el Kender se volvió de nuevo hacia el puesto de cartografía. Pero se había disipado el placer que sintiera antes de aquel encuentro, ni siquiera se animó cuando se liberó el candado en su pequeña mano. Tú. Ordenó una voz. Abandona ahora mismo este lugar. Un hombre corría hacia él, resoplando y con el rostro enrojecido. Probablemente se trataba del cartógrafo. No era necesario precipitarse, dijo el Kender sosegado. Eres muy amable de acudir a abrirme, pero puedo hacerlo yo mismo. Abrirte. Rugió el otro, presa de un iracundo temblor en la mandíbula. Ladronzuelo. Suerte que he llegado a tiempo. Gracias de todos modos. Taz depositó el candado en la palma del hombre y se alejó, eludiendo con ademán distraído el furibundo esfuerzo del cartógrafo para apresarle. Debo irme, no. Me encuentro bien. Por cierto, ¿sabías que se ha roto tu candado? No sirve para nada. Ten más cuidado de ahora en adelante, nunca se sabe quién puede husmear en tu puesto. No, no me des las gracias. Ahora no tengo tiempo. Adiós. Taz Leof siguió caminando, mientras resonaban a su espalda gritos de «¡Al ladrón! ¡Atrapadle!». Apareció en escena un guardián ciudadano, que al cruzarse con él lo obligó a penetrar en una carnicería para evitar que lo atropellara. El Kender meneó la cabeza en un gesto desaprobatorio frente a la corrupción del mundo, y examinó su entorno con las esperanzas de atisbar al culpable. No vio a nadie interesante, de modo que reanudó la marcha no sin preguntarse indignado cómo se las había arreglado Flint para perderle de nuevo. Lorane cerró la puerta, dio vuelta a la llave y se apoyó aliviada en la gruesa hoja de madera, gozando de la paz, el silencio y la acogedora soledad de su dormitorio. Tras arrojar la llave sobre la mesa caminó cansina hacia el lecho, sin tomar la precaución de encender una vela. Los rayos de la argéntea luna se filtraban por la vidriera cromada de la larga y angosta ventana.
Abajo, en las estancias inferiores del castillo, se oían todavía las alegres voces de la fiesta que había abandonado. Era casi medianoche, y había pasado horas tratando de escapar. Al fin Michael intervino en su favor, aludiendo al agotamiento que le causaran las numerosas batallas libradas, induciendo a los nobles de la ciudad de Calaman que la dejaran retirarse. Le dolía la cabeza por la viciada atmósfera, el intenso aroma de los perfumes y el exceso de vino. Comprendió que no debería haber bebido tanto, pues 2 copas de alcohol solían bastar para marearla y, además, ni siquiera le gustaba. Pero la migraña era más fácil de soportar que el mal que atenazaba su corazón. Se desmoronó sobre la cama y pensó aturdida en levantarse para cerrar los postigos, pero el brillo de la luna se le antojó reconfortante. Lorane detestaba acostarse en la oscuridad, donde creía ver criaturas que la acechaban entre las sombras dispuestas a arrojarse sobre ella. Debo desnudarme, se dijo, el vestido se arrugará y me lo han prestado. Alguien llamó a la puerta. Lorane se incorporó con sobresalto, despertando de su momentáneo sopor, pero al reconocer su alcoba lanzó un suspiro y volvió a cerrar los ojos. Sin duda sus visitantes creerían que dormía y se alejarían sin molestarla. Los nudillos volvieron a aporrear la madera, esta vez con más insistencia. Lorane. Lo que tengas que comunicarme puede esperar hasta mañana, Tas, respondió, tratando de no delatar su enojo. Es importante, Lorane, se obstinó el Kender. Me acompaña Flint. Se oyó un forcejeo al otro lado de la puerta. Vamos, díselo. Ni hablar. Es asunto tuyo y... Pero aquel individuo me aseguró que era de la máxima urgencia que... De acuerdo, enseguida os atiendo, se resignó Lorane y, abandonando el lecho a regañadientes, tanteó la mesa en busca de la llave, la introdujo en la cerradura y abrió la puerta en par. Hola, Lorane. Le saludó jovialmente Tas a la vez que entraba en la estancia. Nos han obsequiado con una espléndida bienvenida. Nunca antes había probado el pavo asado. ¿Qué sucede, Tas? Le interrumpió la muchacha con un suspiro, cerrando la puerta a su espalda. Al ver su rostro pálido y contraído, Flint pellizcó al Kender en el brazo, dedicando al enano una mirada llena de reproche. Tas revolvió el interior del bolsillo de su lanuda zamarra y extrajo un pergamino, anudado mediante una cinta azul. Un clérigo, o al menos eso aparentaba ese ser, me ordenó que te entregara esto, balbuceó. Tasleov. ¿Eso es todo?, preguntó Lorane impaciente, arrancando el rollo de la mano del Kender. Sin duda se trata de otra proposición de matrimonio, he recibido una 20 en la última semana y... me abstengo de mencionar las invitaciones a entrevistas más singulares. Oh, no. Protestó Tas, ahora con voz grave. No es nada de eso, Lorane. En realidad, ¿quién te envía este mensaje es? Se interrumpió. ¿Cómo puedes saberlo?, inquirió ella clavando en el Kender una mirada penetrante. Verás, le di un vistazo antes de... admitió avergonzado. Pero pronto recuperó la confianza y... añadió, solo lo hice porque no quería importunarte con una visita sin importancia. Flint no pudo contener un resoplido. Gracias, dijo la joven y, mientras desplegaba el pergamino, se acercó a la ventana donde la luz lunar bastaría para permitirle su lectura. Será mejor que te dejemos sola, propuso Flint en actitud ceñuda, empujando al reticente Kender hacia la puerta. No, aguardad, suplicó Lorane con un hilo de voz. Flint se apresuró a volverse al sentir el desmayo de la muchacha. ¿Estás bien?, preguntó, corriendo en su ayuda en el instante mismo en que se desplomaba sobre una silla. Tas, ve en busca de Silvara. No, no traigáis a nadie. Enseguida me repondré. Conocéis su contenido. Al hablar tendió la mano para entregarles el inquietante mensaje. Intenté comunicárselo a Flint, respondió Tasleov dolido, pero se negó a escucharme. Con trémulo gesto, Lorane agitó el pergamino frente al enano. Este último lo asió y lo leyó en voz alta. Tanis el semielfo recibió una herida en la batalla del Alcázar de Vingaard. Aunque en un principio creyó que era leve, ha empeorado tanto que ni siquiera los magos de túnica negra pueden socorrerle. Ordené su traslado al Alcázar de Dargaard, donde me será más fácil cuidar de él. Tanis conoce la gravedad de su estado y solicita hallarse a tu lado cuando muera, para poder explicártelo.
sucedido y descansar en paz. Quiero proponerte lo siguiente: tienes prisionero a uno de mis oficiales, Bakaris, que fue capturado cerca de las montañas Vingard. Estoy dispuesta a realizar un intercambio entre Tanis el semielfo y este fiel servidor de mi ejército. La operación se llevará a cabo mañana al amanecer, en una arboleda situada detrás de la muralla de la ciudad. Espero que acudas con Bakaris, y si desconfías de mis intenciones pueden también acompañarte los amigos de Tanis, Flint Fireforge y Tasleof Buenervold. Pero nadie más. El portador de esta nota aguarda junto a la puerta con instrucciones de recogerte a la salida del sol. Si no advierte nada sospechoso en tu actitud, te escoltará hasta el lugar donde se encuentra el semielfo. De lo contrario nunca verás Tanis vivo. Te hago este ofrecimiento porque somos dos mujeres que se comprenden mutuamente. Kitiara. Se produjo un tenso silencio, que rompió Flint al emitir un receloso suspiro mientras enrollaba de nuevo el pergamino. ¿Cómo puedes mantener la calma?, exclamó Lorane exasperada, arrancando la misiva de la mano del hombrecillo. ¿Y tú? Sus ojos se clavaron ahora en Tasleof. ¿Por qué no me informaste de inmediato? ¿Cuánto tiempo hace que conoces estas nuevas? Leíste que él se moría, y te quedaste tan. La muchacha hundió el rostro entre sus palmas abiertas. Tas la contempló boquiabierto y, pasado el primer instante de desconcierto, decidió hablar. Lorane, no creerás de verdad que Tanis. La princesa elfa levantó la cabeza y miró de hito en hito a los dos compañeros, con una extraña nebulosa empañando sus oscuros ojos. No creéis ni una sola palabra de lo que hay escrito en este papel, ¿me equivoco?, preguntó. Dubitativa. No te equivocas, confesó Flint. No, corroboró el Kender. Es una estratagema. Me lo dio un draconiano y, además, Kitiara es ahora una señora del dragón. ¿Qué haría Tanis en semejante compañía? Lorane apartó abruptamente el rostro. Tasleof cayó y lanzó una mirada de soslayo a Flint, cuyo rostro parecía haber envejecido de forma súbita. Empiezo a comprender, declaró el enano sin delatar sus sentimientos. Te vimos hablar con Kitiara en el muro de la torre del sumo sacerdote. No solo discutíais sobre la muerte de Stem, ¿verdad? Lorane asintió sin despegar los labios, fijó sus ojos en las manos que reposaban en su regazo. No quise revelároslo, murmuró con una voz apenas audible, no perdía la esperanza de ¿qué? Kitiara dijo que había dejado a Tanis en un lugar llamado Flotsam para ocuparse de todo durante su ausencia. Embustera. Se apresuró a imprecar Tas. No, la joven princesa meneó la cabeza. Tiene razón cuando afirma que somos dos mujeres que se comprenden mutuamente. No mintió, lo sé muy bien. En la torre mencionó el sueño. ¿Lo recordáis?, añadió alzando el rostro. Flint asintió turbado, mientras Tasleof cruzaba las piernas y volvía a separarlas en actitud nerviosa. Solo Tanis podía haberle relatado aquel sueño que todos compartimos, prosiguió Lorane, venciendo el nudo que se había formado en su garganta. En aquella imagen onírica se me aparecieron juntos, del mismo modo que presentí la muerte de Stem. Todas las predicciones se hacen realidad. No estoy de acuerdo, la interrumpió Flint, aferrándose a los hechos tangibles como se asiría un náufrago a un listón de madera. Tú misma dijiste que habías presenciado tu muerte en el sueño, poco después de la de Stem, y sin embargo estás viva. Ni tampoco fue despedazado el cuerpo del caballero. Es evidente que yo no he sucumbido como preconizaba tu sueño, agregó Tas. He forzado numerosas cerraduras, o por lo menos unas cuantas, y ninguna de ellas estaba envenenada. Además, Lorane, Tanis nunca. Flint lanzó a Tasleof una muda advertencia, y este último se sumió en el silencio. Sí, lo haría. Ambos lo sabéis. La ama. Tras una breve pausa, la muchacha declaró. Acudiré a esa cita y entregaré a Bakaris. Flint suspiró. Presentía esta reacción. No te precipites en tu juicio, Flint, lo atajó ella. Si Tanis recibiera un mensaje comunicándole que estabas a punto de morir, ¿cómo crees que actuaría? Esa no es la cuestión, farfulló el interpelado. Si tuviera que penetrar en los abismos y luchar contra 1000 dragones, no dudaría en enfrentarse a ellos para ayudarte.
Quizá no lo haría, respondió Flint con cierta brusquedad. No si fuera el general de un ejército, si tuviera responsabilidades o dependieran de él cientos de seres vivos. Sabría que podía contar con mi comprensión. Tan imperturbable, fría y pura se tomó la expresión de Lorane que su rostro parecía esculpido en mármol. Nunca solicité esas responsabilidades, no las deseaba. Fingiremos que Bakaris ha escapado. No cedas, Lorane. Le suplicó Taz. Él fue el oficial que devolvió los mutilados cuerpos de Derek y del comandante Alfred cuando estábamos en la torre del sumo sacerdote, el oficial A. Quien heriste en el brazo con la flecha. Te odia, Lorane. Observé cómo te miraba el día en que lo capturamos. Flint frunció el entrecejo. Los nobles y tu hermano siguen abajo. Discutiremos el mejor modo de llevar este asunto. No pienso discutir nada, lo atajó una vez más la resuelta joven, alzando el mentón con un ademán imperativo que el enano conocía bien. Yo soy el general y tomaré mis propias decisiones. Deberías buscar el consejo de alguien. Lorane contempló al hombrecillo entre amarga y divertida. ¿De quién? De Giltanas quizá. ¿Qué iba a decirle? Que Kitiara y yo queremos intercambiar amantes. No revelaré el secreto a ningún mortal. A fin de cuentas, ¿qué harían los caballeros con Bakaris? Ejecutarlo según el ritual de sus ancestros. Me deben algo por cuanto he hecho, y me tomaré a ese oficial como recompensa. Lorane, Flint intentaba desesperadamente traspasar aquella gélida máscara. Existe un protocolo que debe respetarse en el intercambio de prisioneros. Tienes razón, eres el general, pero no estoy seguro de que hayas comprendido la importancia de tu cargo. Viviste en la corte de tu padre el tiempo suficiente para... Acababa de cometer un grave error. Lo supo en el momento en que la frase brotó de sus labios, y gruñó para sus adentros. Ya no estoy allí, exclamó, enfurecida, Lorane. Y en cuanto al protocolo, por lo que a mí concierne puede tragárselo el abismo. Poniéndose en pie fijó en Flint una indiferente mirada. Como si acabaran de presentárselo. En aquel instante el enano la recordó tal como la había visto en Qualinesti la noche en que había abandonado su hogar para seguir a Tanis movida por un pueril enamoramiento. Gracias por traerme el mensaje, pero tengo mucho que hacer antes de que amanezca. Si profesáis algún afecto a Tanis, os ruego que volváis a vuestras habitaciones y no comentéis con nadie cuánto hemos hablado. Tasleov consultó a Flint con los ojos, sinceramente alarmado. Ruborizándose, el enano se apresuró a limar asperezas como mejor pudo. Te ruego, Lorane, que no tomes a mal mis palabras. Si tu decisión es irrevocable, puedes contar con mi ayuda. Me he comportado como un abuelo gruñón y maniático, pero solo porque me preocupo por ti aunque seas nuestro general. Deberías dejar que te acompañe, tal como sugiere la nota. Y yo también. Vociferó Taz indignado. Flint le clavó una furibunda mirada, que pasó inadvertida a la muchacha. La expresión de Lorane se dulcificó al decir: lamento mi rudeza y agradezco vuestro ofrecimiento. Sin embargo, creo que es preferible que vayas sola. No, se obstinó Flint. Quiero a Tanis tanto como tú. Si existe la posibilidad de que esté muriendo. Se ahogó su voz y tuvo que hacer una pausa para enjugarse las lágrimas antes de tragar saliva y continuar. Deseo hallarme a su lado. Ese es también mi anhelo, farfulló el Kender, ya apaciguado. De acuerdo, Lorane sonrió con tristeza. No puedo reprochároslo, y sé que él se alegrará de veros. Parecía estar totalmente convencida de su próximo encuentro con Tanis, así lo leyó el enano en sus ojos. Sin embargo, hizo un último esfuerzo. ¿Y si es una trampa, una emboscada? La expresión de Lorane volvió a congelarse. Sus ojos se encogieron en rendijas fulgurantes, y la sugerencia de Flint se perdió en su crespa barba. Miró a Taz, quien meneó la cabeza. El anciano hombrecillo emitió un hondo suspiro.